El cine de las dictaduras. Hola y bienvenidos a Historia en celuloide. En esta ocasión tengo el placer de presentar la película Embajadores en el infierno, película española producida en 1956 durante la época franquista en España y basada en el libro homónimo del capitán de la División Azul, Teodoro Palacios Cueto, que narra la historia del cautiverio de los soldados españoles en la Unión Soviética después de haber sido hechos prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial hasta su liberación después de la muerte de Stalin. Este es el principal y más conocido film anticomunista de la trilogía cinematográfica dedicada a la División Azul, junto con las películas La Patrulla de 1954 y La Espera de 1956. Pero a decir verdad, la película fue mal recibida por los ex divisionarios falangistas, quienes criticaban que el film hiciese una especial incisión en los valores militares y católicos, a la vez que silenciaba el carácter falangista de la unidad militar, pues nunca se pronuncia ese término en el film, ni mucho menos verse sus emblemas. Especialmente crítico se mostró Carlos Pinilla Turino, presidente de la Hermandad de Ex Divisionarios de Madrid, que incluso llegó a pedir que se organizara una campaña oficial contra la película. Por lo tanto, este largometraje es un fiel reflejo de la lucha que desde el mismo inicio de la Guerra Civil Española entablaron dentro del régimen las facciones de los falangistas y los militares, estando estos últimos aliados en la mayoría de las veces con los círculos monárquicos. A pesar de ello, resultó ser un gran éxito de taquilla y consecuentemente un éxito propagandístico entre el público, por lo que resulta un documento histórico valiosísimo para investigar y conocer el momento político interno y externo de España en un momento clave de su historia contemporánea. La película comienza tras la Segunda Guerra Mundial, con la imagen de unos prisioneros llevados por unos soldados rusos. Estos soldados prisioneros pertenecen a la División Española de Voluntarios, y entre ellos van 4 tenientes y un capitán, el capitán Adrados. Se les interna en un campo de concentración, por presentar en más de una ocasión sus actitudes políticas falangistas y por insultar al comunismo, se les traslada a una cárcel con una pena de 25 años. Allí encuentran a más camaradas españoles que han sido encarcelados por lo mismo. Los soviéticos les presentan la alternativa de perder la nacionalidad española y pasar a formar parte del ejército ruso. Con esto ganarían su libertad. Solamente 2 hombres aceptan y pierden su nacionalidad española, convirtiéndose en ciudadanos soviéticos. Durante su cautiverio, el grupo de españoles fraterniza con sus aliados en el frente oriental, también prisioneros, italianos y alemanes, y tratan de sobrellevar su situación lo mejor posible. Posteriormente, los prisioneros italianos son repatriados y se despiden de los españoles emotivamente. Luego, los soldados españoles comienzan a tener un trato inferior al de los demás prisioneros. Sin embargo, y aún ante la posibilidad de recibir un mejor trato si reniegan de su nacionalidad y aceptan la ideología comunista, el capitán Adrados no está dispuesto y dice que si llegan a ser repatriados lo harán por la puerta grande, y convence a los demás españoles de seguir su ejemplo. En consecuencia, no reciben correspondencia de sus familias, ni los regalos ni la ropa enviada por el régimen español, que es guardada en armarios. Así comienza una huelga de hambre a la que los responsables de la prisión no dan importancia, hasta que muere un soldado español, y los carceleros comprenden la situación, de manera que les comienzan a dar todos los regalos y comida guardados. Un día, tras 11 años de sufrimiento, todos los prisioneros españoles son embarcados en un tren, cuyo rumbo desconocen totalmente. Al llegar, se abren las puertas del tren y ven que se encuentran en un puerto de Rusia, donde hay un barco de la Cruz Roja, lo que significa que están a punto de volver a España, pues Stalin ya ha muerto. Los soldados comienzan a pasar por el muelle uno a uno, donde hay 2 mujeres de la Cruz Roja con unas listas. Los soldados dicen sus nombres y los que están en la lista abordan el barco. Los 2 españoles que abandonaron su nacionalidad se encontraban también allí. Uno se había convertido en un teniente ruso y vigilaba la fila. El otro, al ver la oportunidad de retornar a España, trata de subir al barco, pero no figura en la lista. Trata de subir forcejeando aún, pero el teniente le dice que ya no es español, sino ciudadano soviético como él. Entonces, el ex español se derrumba y cae al fango. Tras subir los últimos españoles, el barco parte. Viendo cómo se van, el teniente, que había claudicado de su nacionalidad por unos cuantos beneficios de los comunistas, se dispara un tiro en la cabeza. Al arribar a España, los soldados reciben una bienvenida de héroes. Entre vítores, el capitán Adrados dice que han regresado por la puerta grande.
Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad es que la película se toma muchas libertades y omite o censura partes tanto de la novela como de la historia verídica, por propósitos más propagandísticos que dramáticos, considerando el bando del que lucharon los protagonistas y la época en que se estrenó la película. Para empezar, hay que considerar quienes integraban los rangos de la División Azul y su predecesora, la División Española de Voluntarios, llamada la División de Infantería número 250 por los alemanes, pero mejor conocida como la División Azul, por los colores de las camisas que usaban, y el contexto en que se formó. Tras el final de la Guerra Civil Española, en 1939, España estaba gobernada por el régimen autoritario de Francisco Franco. Franco optó por permanecer neutral en la Segunda Guerra Mundial, que estalló el mismo año, pero simpatizó con las potencias del eje. Por influencia del ministro Ramón Serrano Súñer y de altos cargos del ejército español, Franco acordó que a los españoles se les permitiría alistarse de manera voluntaria y privada en el ejército alemán, y aceptó brindar apoyo tácito. Se formó una división de infantería entre los cuadros falangistas y del ejército, de unos 18.000 hombres inicialmente, que fue enviada a entrenarse en Alemania para luego integrarse a las fuerzas terrestres de la Wehrmacht. Cabe mencionar que 150 voluntarios portugueses del régimen de Oliveira Salazar sirvieron extraoficialmente en la división. Entre 1941 y 1943, la unidad, que llegó a ascender a unos 47.000 efectivos, fue desplegada en el frente oriental y participó en el asedio de Leningrado, teniendo una destacada participación en la batalla de Krasny Bor, sangriento enfrentamiento donde bajo el mando del mayor general Emilio Esteban Infantes, 5.900 españoles hicieron frente a 38.000 soldados soviéticos apoyados por una gran cantidad de artillería y tanques, sufriendo alrededor de 4.000 bajas, pero ocasionando más de 20.000 en el Ejército Rojo. De hecho, el líder de Alemania durante la guerra los condecoró con la medalla conmemorativa de voluntarios españoles en la lucha contra los bolcheviques, siendo la única que recibió su propia medalla, y llegó a decir que los divisionarios españoles eran iguales a las mejores tropas germanas. Aunque las tropas españolas también llegarían a hacerse una fama de indisciplinados y buscapleitos. Aunque la división fue retirada del frente por presión del gobierno franquista en octubre de 1943 y regresó a España poco después, varios miles de soldados que no regresaron se incorporaron a la efímera Legión Azul y a las Waffen-SS. Esta legión fue creada a partir de 2.133 voluntarios falangistas que se quedaron en el frente oriental. Constaba oficialmente de 2 batallones. Más tarde se estimó que la legión creció a más de 3.000 españoles. Las tropas llevaban la palabra España y un escudo con rayas horizontales rojas y amarillas en la parte superior del brazo derecho y el casco. Esta luchó en Pomemaria y Brandeburgo, pero esta pequeña fuerza también recibió la orden de retornar en marzo de 1944. Los que quedaron se acoplaron a las divisiones alemanas como parte de la 11ª División de Granaderos Panzer, que luchó durante los últimos días de la guerra contra las tropas soviéticas en la batalla de Berlín. En total, unos 47.000 soldados españoles lucharon en el frente oriental. Las bajas de la división y la Legión Azul ascendieron a unos 4.954 muertos, 8.700 heridos y 372 prisioneros, de los cuales solo 220 pudieron regresar a España tras haber permanecido en cautiverio hasta 1954 en la Unión Soviética, habiendo causado un total de 49.300 bajas en el Ejército Rojo. Y es en estos últimos prisioneros en los que se centra el film, pues solo unos pocos sobrevivieron a los largos años de privaciones y trabajos forzados durante su cautiverio en los Gulag, los campos de concentración soviéticos, cosa que de hecho la película suaviza enormemente en su adaptación, pero esto debido a la sensibilidad y pudor de la audiencia de la época. Mientras que la mayor parte de los soldados alemanes, italianos, rumanos y de otras nacionalidades fueron puestos en libertad tras unos 5 años de internamiento en los campos. La mayor parte de los prisioneros de guerra españoles de la División Azul tuvieron que esperar hasta 12 años y solo pudieron regresar tras la muerte de Stalin, cosa que sí muestra el film. En esta etapa, la que narran las memorias del capitán Palacios, quien fue hecho prisionero junto a sus camaradas tras la batalla de Krasny Bor y en la que pasó 11 años en los gulags de Cheropovets, Reuda, Orenke, Suzdal, Borovichi, Kharkov, Potma, Moscú, entre otros. En estos campos se encontró con que habían varios republicanos españoles y militantes comunistas que habían arribado a la Unión Soviética durante y tras la Guerra Civil,
para recibir entrenamiento como pilotos y como refugiados, que también habían sido hechos prisioneros como resultado de las purgas de Joseph Stalin. En diversas ocasiones estuvo en celdas de castigo por negarse a declarar desnudo y otras situaciones. Así, en Orenque fue amonestado duramente por defender a unos republicanos españoles que estaban encerrados sin agua en un barracón. Fue 3 veces juzgado y 2 veces condenado a muerte, postergándose la sentencia finalmente. Bajo condiciones inhumanas, trabajos forzados y hambre, a todos los prisioneros además se les prohibió recibir paquetes de ayuda o correspondencia del exterior, sin saber en ningún momento cuánto duraría su situación ni a dónde los enviarían, ensañándose los soviéticos prácticamente con todos ellos, pudiendo decirse que de todos los prisioneros fueron los españoles los que recibieron el peor trato por lo largo que fue su cautiverio. Finalmente, poco después de la muerte de Stalin, los 220 hombres que sobrevivieron fueron repatriados de Siberia a Odessa y de allí a España en 1954, llegando al puerto de Barcelona el 2 de abril de ese mismo año en el barco griego Semiramis, fletado por la Cruz Roja y recibiendo una bienvenida multitudinaria a su retorno. Con los supervivientes legionarios también volvieron presos republicanos, 15 pilotos de aviación y 19 marineros. Muchos de los caídos en combate están enterrados en el cementerio de Novgorod, en Rusia. Otros siguen enterrados donde cayeron, sobre todo en Krasny Bor. Hoy en día, el rol que jugaron los divisionarios durante la guerra es de lo más controversial y polarizante. Muchos ex soldados de la División Azul tuvieron carreras militares exitosas en la España de la posguerra, y más aún por los intentos de rehabilitación por parte de algunas asociaciones falangistas en la actualidad, pues aunque muchos admiten su valor y entrega en el frente, también no cambia el hecho de que participaron en el bando de la Alemania del Tercer Reich, manifestando así su apoyo al fascismo. Y bueno, hasta aquí el video. Si sabes algo interesante sobre la película o la historia de la División Azul, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, y dale like si te ha gustado. Esto es Historia en Celuloide, y hasta el próximo video.